Bueno, pues aquí llegamos anoche. Joder, qué gusto, de verdad, qué bien haber acampado ayer y no haber vuelto a un hotel ahí cutre, a las tantas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estos son todos vaqueros, claro. Qué chulo, ¿no? Pues sí, hemos acampado al lado de un rancho. Qué bien, qué gusto, de verdad. Ayer, a última hora, con la noche ya muy cerrada, encontré un escondrijo donde acampar, a pocos metros de este camino en el estado de Tamaulipas. Hemos dormido en Tamaulipas, acampados libremente. Uno de los más peligrosos de México, según las estadísticas y los medios. Pues Tamaulipas es un estado en México que tiene muy mala fama. Sin embargo, los estados, al igual que le pasa a los países, no son peligrosos en su totalidad. Hay zonas que sí y otras que no. Evidentemente por este camino, pues yo ayer pregunté y es tranquilo y es seguro. Y aquí no hay gente mala ni nada, ¿no? Pues que se sepa, ¿no? Pero bueno, que sepáis que estamos en Tamaulipas. Y como suele pasar, los peligros a veces no están donde se suponía que tenían que estar. Bueno, estoy contento también porque he escondido un libro. He pensado que este sitio es un buen sitio para esconder un libro. Bueno, es un camino bastante rápido, todo en línea recta. Y yo creo que debería quedar poco para el pavimento. Asfalto, ahora sí, hemos llegado al pavimento. Vale, pues ahora vamos a ver para dónde nos lleva el track. Buenas tardes. Oh, qué buen día, qué bonito paisaje, qué buena temperatura, qué bien todo. ¿Cómo se llamará este pueblo que yo desconozco? Karlov, ¿nos puedes informar, por favor? El track nos ha traído por tierra hasta la ciudad de Jaumave, para después dirigirse hacia el noroeste, dirección Monterrey. Sin embargo, voy a ignorarlo para salirme de la ruta y encaminarme hacia Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Buenas tardes. ¿Y esta moto, viejo? ¿Cómo? ¿Y esta moto? Mía, de España. ¿Quién es? De español, soy español, la moto es española también. Ah, digo que trae bastantes cámaras. Sí, porque estoy... ¿Qué? ¿Está grabando ahorita? Sí. ¿Alguna va grabando, sí? ¿La paro o qué? ¿Dónde? ¿La paro o qué? No, Ah. simplemente no, nada más le pregunto que se está grabando. Sí, algunas sí van grabando, sí. Voy grabando el camino. Ok, perfecto. ¿Y para dónde va ahorita o qué? Ciudad Victoria, a pasar la noche ahí. Ahí, ¿se queda ahí o...? Sí, me quiero quedar ahí. ¿O va con un familiar? No, voy ahí, a un hotel. ¿Está tranquilo o no? Sí. Bueno, si va para Victoria, no voy a agarrar la carretera esa, la otra, iré. Agarra así para la derecha. Adelante. Muy amable, señor, gracias. Que tenga buen día. En Ciudad Victoria paso unos días, editando y conociendo algo de esta parte del país, pero sin moto, caminando y haciendo vida nómada. Este pueblo se llama Jaumave y es donde aparecí el otro día, después de la acampada libre. Lo que pasa es que decidí irme a Ciudad Victoria. Tenía que editar, tenía que solucionar cosas. Acabo de volver, me reincorporo al track y vamos hacia Monterrey. De mañana y pasado creo que llegamos a Monterrey. Pero todo depende de lo que nos encontremos en el camino, porque el plan es que no hay plan y el guionista a veces tiene sus cosas. Nos reincorporamos al track, nos quedan 3 horitas de luz, porque como siempre salió tardísimo y bla bla bla, y a ver hasta dónde nos lleva. Hacia donde nos lleva el camino es hacia el norte, dirección Monterrey, y esta vez por una espectacular carretera solitaria que se dirige hacia esas montañas que aparecen en el horizonte, pero sin saber, como siempre, qué nos vamos a encontrar. ¿Creéis que será terracería o será asfalto? Yo llevo comida y agua. Pues tiene un pintón, ¿eh? O sea, es asfalto y yo creo que va a ser asfalto, pero se mete entre las montañacas esas. ¿Qué camino más bonito? ¿Y qué será esto? ¿Cómo se llamará esta sierra? Yo creo que seguimos en Tamaulipas, desde luego. Lo siguiente ya es Nuevo León. Mira, qué bonito. ¡Buah! Y para despedirnos de Tamaulipas, el camino atraviesa un misterioso pueblo que, como si fuera una zona militar o de seguridad nacional, aparece borroso en el GPS. Miquihuana. Hay una cosa muy rara y es que no aparece en el mapa del navegador
de repente desaparece el pueblo, o sea, no aparecen ni calles ni nada. Está a 1850 metros de altura. Un poco lejano este, ¿no? Esto. Y la plaza del pueblo, ahí la tenéis. Oye, pues mola este pueblo, ¿no? Tiene algo que no sabría deciros qué es, que me produce curiosidad. Pues no sé qué será, pero este pueblo tiene algo que lo hace diferente, o a lo mejor es que estoy ya en una zona diferente. No sé. Bueno, sigamos. ¡Qué bonito plano! Los últimos kilómetros del día nos regalan un nuevo homenaje motero. Sin nada de tráfico, pero literalmente. Y por un escenario espectacular en el que se nos hace de noche llegando a Doctor Arroyo. Nuevo León, nuevo estado. Gracias, Tamaulipas. Ha sido breve pero intenso. La primera parada en Nuevo León y quizá la última noche antes de llegar a Monterrey. Porque lo cierto es que estamos ya muy cerca, o muy lejos, claro. Todo depende de lo que nos esté esperando en el camino. A dormir. En Doctor Arroyo preparo lo que serán mis últimos kilómetros a Monterrey. Y como siempre intento averiguar cómo están los caminos por donde pretendo avanzar, preguntando a unos y a otros. En este caso, sin salir del hotel. Yo os juro que no es patriotismo, pero ayer encontré el hotel Don Quijote y decidí quedarme. Muy bien de precio, muy barato, muy limpio, he dormido muy bien. Y nada, he cargado todas las cámaras, que era lo más importante, y he descargado todas las tarjetas. Así que tenemos todo preparado para lo que probablemente, guionista mediante, sea el último día de ruta hasta Monterrey. O sea, desde aquí voy hasta Galeana por un track. El del hotel me dijo que está un poco feo la situación de violencia y todo eso. El chaval con el que hablé por la mañana, que es el que realmente conoce el terreno, me dijo que no, que está tranquilo. Siempre te puedes encontrar con algo, obviamente, pero la probabilidad es mucho más fácil que me dé un madrazo con la moto a que me encuentre con gente mala. Sobre todo con gente mala que quiere hacerme a mí el mal. Pero bueno, todo va a salir bien. Otra vez tardísimo. No sé cómo lo hago, de verdad. ¿Sabes? Ya. Bueno, lo bueno es que ya estoy comido. Así que prácticamente tengo todo el día para avanzar e intentar llegar hoy a Monterrey, que es un poco el objetivo del día, intentar llegar. Qué puñetero espectáculo, ¿no? O sea, es que es increíble. O sea, la planicie esta, las montañacas, estamos a 1800 metros. A mí esto me emociona, de verdad. O sea, poder rodar en moto por un sitio así, muy espectacular. Nos restan los últimos kilómetros hasta Monterrey. Y la idea es llegar hoy porque me están esperando y tengo cosas importantes que hacer. Pero la realidad es que planear no sirve absolutamente de nada, cuando la mayor parte del track transcurre por caminos de tierra que desconozco cómo estarán. Por lo que sé, vamos a entrar en la Sierra Madre, que es, después de la Sierra Gorda, otro highlight de esta ruta. Es el lejano este completamente esto, ¿eh? Mira, está esos abrevaderos para caballos. Qué bonito es viajar, ¿eh? Mira qué bonito. Lo cierto es que sí, que viajar en moto es un puñetero placer. Y no solo por el hecho de disfrutar de paisajes tan espectaculares como estos, sino y especialmente por ver con tus propios ojos cómo va cambiando el mundo según avanzas en una u otra dirección. Propio México, fijaos, desde
Ciudad de México hasta aquí, todo lo que ha cambiado, ¿no? Pero además, viajar en moto por caminos no asfaltados es una excelente terapia, porque la única preocupación que ocupa tu cabeza es la de no estamparte contra el suelo. Esta arena es mucho más asustadiza, que luego no entras y no se va la moto. Pero cuando ves el banco de arena se le coge el culete. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Boh! Han saltado las dos. En fin, sigamos, que nos queda mucho camino hasta Monterrey. Qué imagen más mítica, ¿no? Bueno, las 4 de la tarde, ¿eh? Y todavía no hemos llegado a Galeana. Ya os digo yo que esto tiene pinta de que llegamos a Monterrey de noche. Si es que llegamos. Esto yo creo que es como para allá. El track está un poco... ¿Qué pueblos, no? Ah, ya veo por dónde vamos. ¡Qué bonito! Bueno, vamos allá. Y del puro desierto de nuevo cambiamos de paisaje radicalmente y nos sumergimos poco a poco en la Sierra Madre, o eso creo, porque la verdad es que no tengo nada claro dónde empieza y dónde termina. Lo único que sé es que ahí delante tenemos unas buenas montañacas. Es tan bonito esto, para mí este es el clima perfecto. Está el cielo súper despejado y el aire muy limpio. Joder, qué bonito, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, estamos en la... Hemos agarrado un poquito de asfalto. Es muy bonito esto, ¿eh? Y ya llegamos a Galeana. Y desde Galeana nos espera el último track, pero es que son las 5 de la tarde. Y aquí a las 7 ya es de noche. Son 2 horas. Está la cosa malamente. Dilema existencial. Es que no sé qué hacer, porque queda 1 hora y media de luz. Tengo que llegar hoy a Monterrey. Hombre, si no llegara hoy, habría opciones de... Podría solventar problemas, pero realmente tengo que llegar hoy. O como mucho mañana por la mañana, pero... Entonces no sé qué hacer, porque me da también más rabia ya enganchar asfalto hasta Monterrey. ¿Por qué he calculado tan mal? Creo que voy a seguir un rato, es que me da mucha rabia meterme en el asfalto. Entonces voy a seguir, voy a intentar acampar, mañana por la mañana madrugar y llegar a Monterrey no muy tarde. No sé, esa es la idea inicial. Vamos a ver qué pasa. De momento voy a arrancar la moto. Puente de Dios, 7 kilómetros. Mira qué bonito. Me da mucha pena terminar por asfalto el camino hasta Monterrey, ¿no? Después de tantos días. Entonces, pues nada, una vez más, que sea lo que el guionista quiera que sea. Y ya está. Algún sitio dormiremos, ¿no? O sea, ni me apetecía nada quedarme en un hotel, me apetece acampar. Bienvenidos al Puente de Dios. ¿Y dónde está el puente? ¿Será esto el Puente de Dios o qué? ¿Qué decís? No son horas de llegar aquí, también te lo digo. ¡Wow! ¡Ay, wow! Pues debe ser eso de ahí. Os voy a sacar vuestra cámara para que lo veáis bien. No os quiero yo dejar sin que veáis esto. Es bonito, ¿eh? Espectacular, ¿no? Bueno, ahí está la montaña acá.
baja hasta aquí y el puente de Dios debe ser eso de ahí abajo. Hay un agujeraco ahí. Y estas escaleras ahí hay un río y estas escaleras bajan ahí, por ahí. O sea, eso ahí abajo debe haber movidas ahí. Pero igual las vemos mañana, ¿no? Yo creo que es ahí abajo. Madre, allá falta poco hasta que... ¿Desde dónde vienes? Desde el centro de la Llana. Ah, sí. ¿Y ahora te vuelves o qué? Sí. ¿Te va a hacer de noche? No, ya me voy. Ah, ok. Suerte. Siempre hay alguien más loco que uno, ¿no? Estoy andando desde Galear. Es un buen trecho. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque yo aquí en un sitio tan visible no quiero acampar. Queda muy poca luz. Ya estamos como siempre, ¿eh? Joder. ¿Cómo soy tan desastre, de verdad? Si hubiera madrugado hoy un poco más, pues habría llegado aquí a una hora decente. Siempre lo mismo. Ahora, vamos a buscar un sitio. La verdad es que estaría guay no muy lejos para mañana ver esto. Aunque sea con el dron. Llega nuestro momentito, que es encontrar un sitio donde acampar. Que no me vean. Pues no te creas que va a estar fácil, ¿eh? Está esto bastante escarpadete. Estaría guay cerca... Joder, macho, es impresionante, ¿eh? Digo que estaría muy bien cerca de... O sea, no muy lejos para mañana hacer un vuelo con el dron aquí, ¿no? Pero me temo que no. Me temo que hay que salir de... De hecho, me voy a poner los guantes. Creo que esto no va a ser tan fácil, queridos. Está todo muy escarpado. ¿Cómo nos gusta complicarnos la vida, no? Aquí es imposible esconderse. Vamos, es imposible salirse de la carretera. Básicamente. Hay un game over a la derecha. ¡Oba! Ahí hay un entrante, nada. Ahí abajo está el río. Mi moto por ahí no baja. Nada, seguimos. Camino cortado. Ya me estoy viendo. Va a tocar conducir de noche. Esto se está poniendo cada vez más complejo. Se está poniendo complicadete, ¿eh? Si empieza a subir, paga y vámonos. Para acampar, quiero decir. Este es muy buen sitio para acampar, pero no puedo esconder la moto. El instinto me dice que no. Aquí es muy evidente. Así que nada, vamos a deshacer un poco el camino. Battery level is low. Sí, la moto la voy a esconder aquí. Bueno, voy a meter la moto lo primero. Y ahora vemos.